vamos a dar inicio. No sé si recuerdan la clase anterior. Justo en la clase anterior terminamos hablando de algo que se llamaba frecuencias. Entonces, hoy lo que quiero hacer es darles a conocer bien qué son esas tablas de frecuencia y cómo se ocupan o cómo se emplean para la organización de datos. Muy bien. Después veremos que existen 3 diferentes tipos de frecuencias, lo cual para ustedes de repente es lo que más se les complica. Existe algo que se llama frecuencia relativa, otra que es la frecuencia absoluta y otra que es la frecuencia porcentual. ¿Ok? Entonces es absoluta, relativa y porcentual. Serían las 3 que estaríamos revisando. Y después se añade otra que es la frecuencia acumulada. Entonces, por favor, por ahí tengan sus notas porque no les doy una definición como tal de cada una, sino se van viendo en el ejemplo. Entonces, normalmente pasa que se les olvida muy rápido cuál es la relativa, la absoluta, la acumulada, puesto que no hay una definición formal, sino que lo que se hace es ver sobre un ejemplo. Entonces, hoy revisamos un ejemplo y les intento explicar las diferencias entre cada una de ellas. Muy bien. Y después, ya por último, les dejo una actividad. Ya después de que nosotros hagamos un ejemplo, trabajemos en conjunto, después les tocaría una actividad. Si resolvemos esa actividad aquí en la clase, no habría necesidad de entregar. Y si seguimos así, ya vemos la manera de irles poniendo ese punto que va por parte de las actividades. A lo mejor lo ponemos como participación a los que abran su micrófono y participen, o si ustedes prefieren, ya teniendo la tarea ya contestada y bien, simplemente subirla, también se puede hacer eso, ¿ok? Entonces, de las tareas, estaremos hablando el día viernes también, ¿vale? Sobre cómo les vamos a entregar, dependería hoy cómo estemos trabajando, si se acomodan al estilo de resolver aquí los ejercicios en clase, o van viendo el nivel, ven que siempre resolvemos algo muy parecido y luego les toca a ustedes, ¿ok? Entonces ya ustedes decidirán. Hoy todavía el ejercicio de hoy lo resolvemos en conjunto, ¿vale? Pero ustedes tienen que decirme los resultados, ¿vale? Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, serían los conceptos, y en este momento les pongo, por así decirlo, en tiempos. Ya saben, aproximadamente nos tardamos 40 minutos en cada uno de estos, a veces más, a veces menos. Yo les voy diciendo el tiempo, ¿ok? Lo primero es hacer un repaso sobre los temas que vimos en la clase anterior para que no haya pierde. Estábamos hablando sobre frecuencia, entonces probablemente se les olvidó. Entonces, hablamos sobre un poco de qué iba esto de las frecuencias. Después, ya como tal, vemos un ejercicio que habla sobre tablas de frecuencia. Como les decía, ya traigo una tabla con 100, 100 datos, y sobre esa hacemos las tablas de frecuencias, que es el tema propio de esta clase. Y después ya les voy a hacer una actividad que trata sobre que ustedes calculen estas frecuencias, y terminamos con dudas en general, ¿ok? Entonces, en cualquier momento me pueden interrumpir para hacer alguna duda, o si tienen algo que no comprendan, en cualquier momento me pueden interrumpir y con mucho gusto lo repasamos nuevamente, ¿ok? Entonces, comencemos. No sé si recuerden, la clase anterior les mencionaba que para poder organizar datos es necesario acomodarlos en algo que se llama tabla de frecuencias, donde la palabra frecuencia remite al hecho de poder enumerar o cuantificar cuántas veces se repitió un suceso. Por ejemplo, si yo les pregunto cuántas, cuántos pantalones tienen, cuántas chamarras tienen ahorita, ustedes me podrían decir cuántas y entonces yo lo voy marcando. Incluso si simplemente estamos con chamarras, podríamos seleccionarlas por color, etcétera. El seleccionar, si son prendas, si son colores, a eso le vamos a llamar clases, ¿ok? Clases. Las clases es en cuántos grupos voy a seccionar todos mis datos. Entonces ya tenemos dos valores por ahí, el valor de clases y el valor de frecuencias. Frecuencias es ir cuantificando cuántos llevo de cada uno. Y clases es separar en agrupaciones, ¿ok? Normalmente también se les puede llamar intervalos, en vez de clases se les llama intervalos. Entonces, lo voy a colocar, y entonces justo estábamos viendo este ejemplo, y me parece que aquí queda muy claro cuántas clases tenemos, y aparte, las frecuencias. Las frecuencias es la cantidad de trabajadores que seleccionó cada opción, y las clases o los intervalos sería el estado civil de cada una de las personas. Entonces, hasta ahí no hay nada complicado, pero si por ahí el exceso de conceptos ya los hubieran confundido, díganmelo para yo volver a hacer el hincapié. Vuelvo a repetir, clases, ¿en cuántas secciones separas? ¿En cuántos intervalos? En este caso, seleccioné cuatro clases.
Y frecuencia no es nada más que cuantificar cuántas personas dijeron sí a soltero, sí a casado, sí a viudo o sí a separado, ¿vale? ¿Dudas hasta este momento, compañeros? ¿Dudas? No, profe, todo bien. Perfecto, muy No, bien. Entonces, justo ahorita el siguiente ejercicio ya se empieza a complicar, entonces por eso es importante que quede claro en lo sencillo. Muy bien, y ese 400 que está ahí abajo, ese 400 que ven ahí abajo, es algo que vamos a llamar número de observaciones, ¿ok? Entonces, n es igual a 400. También podríamos decir que n es igual al total de personas que respondieron o al total de la suma de las frecuencias. Observan cómo una de las cosas que ustedes me habían mencionado, que se les complica de la estadística, es justo el exceso de fórmulas. Entonces, apenas vamos iniciando y ya tenemos que n es igual a la sumatoria de todas las frecuencias, ¿ok? O n es igual al número de total de personas que entrevistamos. Ya hemos visto que n puede ser igual a mi muestra o n puede ser igual a mi población, dependiendo de a cuántas personas les haya yo hecho la encuesta. Muy bien. Entonces, ahí lo pongo, n es igual a 400, k es igual a clase, frecuencia es igual al número de conteo de personas. Muy bien, continúo. Hasta ahí entendimos lo que es la frecuencia, y a eso le vamos a llamar frecuencia absoluta. Por eso la pongo de este lado y le pongo una A, frecuencia absoluta. Se le llama absoluta porque es la que tenemos desde un principio. Esos son los valores que yo recabé de las encuestas. Entonces, por eso solo hay una frecuencia absoluta. Entonces, por favor, tomen en consideración esa frecuencia absoluta, porque ya esa la ocupamos una vez y ya después esa se deforma en la relativa, en la porcentual y en la acumulada. Entonces, ya vieron la absoluta. Muy bien. ¿Cómo saco mi frecuencia relativa? Aquí yo estoy poniendo 3 casos de mi frecuencia relativa, pero las 3 es la misma. Lo que yo quiero es obtener mi frecuencia relativa en su parte porcentual. Entonces, aquí ya tengo frecuencia relativa porcentual. ¿Ok? Entonces, es mucho como de subconjuntos. Está mi frecuencia relativa y adentro de ella está la relativa porcentual. ¿Cómo obtengo este porcentaje? Pues muy sencillo. Voy a agarrar estos valores de mi frecuencia absoluta y los voy a dividir entre el total de observaciones. Por ejemplo, 75 entre 400, 200 entre 400, así sucesivamente con el 50 y el 75. Voy a llenar esta tabla. Sigue siendo frecuencia relativa, pero está en su forma de fracción. ¿Okay? Entonces lo coloco. Ahí aparece 75 sobre 400, 200 entre 400, 50 entre 400 y 75 entre 400. Muy bien. Este valor no me dice nada porque es una forma de fracción, no estoy acostumbrado a las fracciones o a leer fracciones o a pasarlas en mi cabeza a su forma decimal, y entonces por lo tanto con mi calculadora tengo que ir haciendo estas operaciones, 75 entre 400, etc. Por ejemplo, esta está fácil, 200 entre 400 es muy sencillo de saber, ¿okay? Entonces yo sé que 200 entre 400 me da 0.5 porque 200 es la mitad de 400. Y así sucesivamente fui sacando todas. Simplemente dividí el total de mis observaciones en soltero entre el total de observaciones. El total de observaciones. Muy bien, 75 entre 400, 200 entre 400, 50, etc. Muy bien, ya tengo mis valores. Ahora podrán observar que si yo sumo todos estos, me deberían de dar forzosamente 1. Hay veces que aquí nos da 0.99, dependiendo de cuántos decimales ocupemos. La idea es que estemos muy cercanos a 1, porque si está en 1, significa que hicimos las cosas bien. Ahora finalmente voy a multiplicar estos valores que me dieron por 100. Entonces me va a quedar 18.75, 50, 12.5 y 18.75. Muy bien. Y listo. Ya tengo mi tabla de frecuencias relativas porcentuales. Entonces aquí podría yo seccionar y llamarle a esto frecuencia relativa en fracción, frecuencia relativa decimal y frecuencia relativa porcentual, donde la que más me importa es esta última que les acabo de mostrar. Ahorita justo otro de los temas que más o menos vemos o que empezamos para ya poder iniciar la siguiente clase es el tema de gráficas. Y entonces, normalmente yo puedo meter esta tabla de frecuencias absolutas o están de acuerdo que, me voy a regresar tantito, espero no confundirlos, me voy a regresar tantito. ¿Están de acuerdo que si yo les pidiera una gráfica, ustedes únicamente, nada más necesitarían esto y con esto pueden graficar? Ustedes meten soltero, casado, viudo, esto, lo meten en Excel, le dan insertar tabla y con esta tabla, listo, ya les da todo. Les da una gráfica de pastel, una gráfica de barras, lo que ustedes quieran. Lo que estamos haciendo es poder analizar
estos datos sin la necesidad todavía de ni siquiera hacer una gráfica. Yo, por ejemplo, todos estos cálculos los hace Excel en automático para saber a qué porcentaje le corresponde, por ejemplo, una gráfica de pastel. Una gráfica de pastel te lo da en porcentaje. Entonces, no, pues aquí está el 50%, el 20%, etcétera. Entonces, justo estos cálculos son los que rápidamente hace Excel y te da en su forma de porcentaje. Nosotros lo estamos haciendo para que aquí nosotros, sin necesidad de hacer una gráfica, ya podemos ver los valores. ¿Ok? Entonces, esto le llamamos frecuencia relativa porcentual. ¿Ok? Y hasta ahí es lo que vamos a intentar hacer en el ejercicio. Otra cosa que nos faltaría sería la acumulada. Les voy adelantando. La acumulada es justo cuando, cuando intentamos ir sumando el que le antecede, por ejemplo, y a 20 le sumo 75, a 50 le sumo lo que está atrás, a 75 lo que está atrás. Pero ahorita lo retomo. Dime, Paula, veo que tienes la mano levantada. Dime, Paula. Nada más quería saber cómo sacaste el porcentual. Ok, perfecto. Sí. El porcentual lo saco de esta división, si quieres hazla, para que la hagamos juntos y así no te pierdas. Déjenme tomar mi calculadora. Va, 75 entre 400 te da 0.1875. Y esto lo multiplicas por 100. Ok, súper. ¿Vale? Sí. Listo. Cuando lo multiplicas por 100 ya Gracias. te da. Entonces, no de nada. Entonces, acá abajo igual les aparece más o menos cómo va el cambio. Y observen cómo debe de aparecer sus tablas de totales para que ustedes verifiquen que lo que están haciendo es correcto. Si ustedes suman todas estas, la última columna, les debería de dar 100. Si ustedes suman esta, les va a dar 1. Y si ustedes suman todas estas fracciones, les debe dar 400 sobre 400. O 1. Entonces, estas dos son lo mismo. No las vamos a estar ocupando porque Excel lo hace en automático. Entonces, estas dos no se preocupen. La única que vamos a tener va a ser absoluta y después va a venir relativa y a lo mejor relativa porcentual, ¿vale? Pero lo que sí quiero es que ya se vayan relacionando con estos nombres de absoluta, relativa y relativa porcentual, ¿vale? Porque también podemos tener absoluta porcentual, no serviría de mucho, ¿vale? Entonces, si hasta aquí no hay dudas, voy a continuar. Y entonces dice, vamos a hacer un ejercicio que contiene muchos datos. Y cuando digo mucho estoy hablando de, me parece que son 180 datos, ¿vale? Dice la tabla 1.2, la tabla que les voy a presentar, y contiene la ganancia de cada uno de los 180 vehículos que se vendieron el mes pasado en una concesionaria. La pregunta es, ¿cuál es la ganancia típica que normalmente se vende? ¿De cuánto es el carro que normalmente se vende? ¿Cuál es la ganancia más alta? ¿Cuál es la ganancia más baja? Y más o menos alrededor de qué valores tienden a acumularse las ganancias. ¿Ok? Entonces, me voy a ir a este archivo, que está aquí. Un tantito. Y de todas maneras, no se preocupen, esta presentación va a estar en la plataforma. En lo que abro el archivo, les comento. Justo apenas hoy en la mañana subí los videos concernientes a la semana 1. Entonces, si ustedes se van a la parte de información general, en información general hasta la parte de abajo hay algo que dice grabaciones, clases, grabación aula virtual, creo que se llama. Le dan clic y los va a mandar a la lista de reproducción de YouTube para no tenerles que estar pegando una liga cada que yo suba el video. Entonces mejor entran ahí cada lunes, martes, y ya van a estar los videos ahí incluidos. Entonces, recuerden, los videos son en caso de que no hayan podido entrar, que hayan entrado tarde, que quieran repasar algunos conceptos, y lo que hago es quitarle algunas partes, como esto donde no tiene nada que ver con el tema, esto lo corto y entonces el video es un poquito más corto, ¿vale? Además, si tienen dudas específicas, ya saben que me las pueden comentar por mensaje, ¿ok? Muy bien. Volviendo al tema, aquí tengo los precios de los autos vendidos en la concesionaria que marca. Entonces, como les decía, son muchos datos. Y cuando yo tengo mis datos así, les voy a llamar datos en bruto o no agrupados. Ahorita lo único que quiero hacer es organizarlos. Recuerden, todavía estamos en la parte de la estadística descriptiva, donde lo único que quiero es organizar, aprender a poder acomodar estos datos para que no estén así todos revueltos. Muy bien. Tengo aquí mis 180 datos y a esto les llamo datos no agrupados.
Lo primero que tengo que hacer cuando tengo muchos datos es pasarlos a forma de tabla. Parecería que esto que les estoy mostrando es una tabla, pero no es así. Una tabla es exclusivamente cuando solamente tengo una fila y una columna para, más bien muchas filas, pero una columna para cada una de las variables que ocupo. En este caso, estos serían las ganancias que sacaron sobre el precio de cada auto, o si lo quieren ver así, el costo total de cada auto, ¿ok? Está en dólares y está como en valores muy pequeños para no tener números tan grandes. Y entonces lo que intento explicar aquí es las ganancias, vamos a ponerle. Entonces, a esto yo le llamo ganancias. Solamente tengo una variable, ganancias, no tengo otra variable. Por lo tanto, únicamente tendría aquí una columna. No es como en el caso anterior donde tenía mis clases y mis frecuencias. Aquí todavía no tengo frecuencia, es lo que quiero empezar a calcular. ¿Cómo calculo la frecuencia? En primer lugar, lo que tengo que hacer es organizarlos en forma de tabla. Pasarlos en forma de tabla es agruparlos todos solamente en una columna. ¿Okay? Entonces ahí están mis ganancias. ¿Okay? Me dicen si se ven muy chicas las letras para después hacerlas más grandes. Entonces ahí está mi tabla de ganancias. Ahora sí, a esto sí le puedo llamar tabla, puesto que únicamente tengo la columna con todos los datos. Así sea larguísima, mis filas, tenga muchísimas, no importa. A esto ahora sí ya le puedo llamar tabla. Las preguntas que me hacía es, ¿cuál es la ganancia típica? ¿Cuál es la ganancia más alta? ¿Cuál es la ganancia más baja? Y hacia qué valor tienden a acumularse las ganancias. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a estar usando Excel. Entonces, si ustedes ya lo hubieran ocupado o no, nunca lo hubieran ocupado, si nunca lo han ocupado y no saben cómo hago las cosas, me lo pueden preguntar, me mandan el mensaje aquí por el chat y con mucho gusto me detengo y explico esa parte, porque al final es algo que vamos a estar ocupando. Y en segundo lugar, puede ser que alguno de ustedes, por su trabajo, por algo a lo que se dedique, domina a la perfección Excel. Incluso si puede hacer algo de forma más eficiente que yo, claro que lo puedo hacer a la hora de un ejercicio o mencionármelo, profesor, yo lo hago de cierta forma para ahorrarme tantos pasos. ¿Ok? Entonces, por favor, al estar ocupando ahorita Excel, claro que me pueden dar comentarios, ya sea de duda o algo que nos ayude a crecer en conjunto, ¿vale? Muy bien, porque a mí también luego se me va y pierdo algunos por ejemplo, del menú, que se me olvida dónde estaba, etcétera, ¿vale? Muy bien. Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Cómo acomodó las ganancias? Ok. Bueno, en este caso, la parte larga fue ir acomodando cada una de estas y ya la iba moviendo. La iba moviendo hasta que me quedara todo en forma ¿cómo se llama? De una sola columna. Entonces lo iba moviendo todo así. Oiga, profe, ¿siempre nos va a poner así la tabla desordenada para que nosotros la acomodemos? Sí, siempre se las doy desordenadas. Sí. Entonces ahí, por ejemplo, si yo me acomodo haciendo el macro para que ya se acomoden solitas, ¿lo puedo hacer? Exacto, exacto. Era justo lo que te iba a decir. Y de hecho vamos a ir, no te preocupes, Miguel, vamos a ir viendo herramientas con la idea de que sea más fácil de ordenar. Después ya vamos a poder tomar todos los datos de aquí y de aquí analizar los datos. Ahorita también les voy a decir cómo hacerlo sin macros, porque no todo mundo es bueno con los macros, pero por supuesto, Miguel, que si tú sabes ya algún programilla por ahí para, para arreglarlos, ordenarlos, claro que lo puedes hacer, Miguel, ¿vale? Entonces sí, yo se los doy desordenados, pero poco a poco vamos a ir viendo cómo ordenarlos. Es más, van a ver que los ejercicios que les pongo son todavía más sencillos que esto que estoy haciendo yo, ¿vale? Pero esto es con el propósito de hacer por ejemplo, incluso si ustedes han trabajado en cualquier lugar donde trabajan con bases de datos, algo de abarrotes, algo de refaccionario, etcétera, verán que son bases de datos enormes. Esto no es nada, 180 datos no son nada. Entonces, por eso estoy empezando con esta, para no empezar con 10 datos y que no tenga sentido. Pero no se preocupen, yo les iré diciendo cómo los vamos a ir agrupando. En este caso, todavía hice algo muy sencillo, que fue agarrar y irlos moviendo, ¿vale? Entonces, acá los tengo ya para ahorrarme tiempo. Obviamente ustedes con calma los podrían ir acomodando. Muy bien. Ya que los tengo aquí ordenados, observen cómo mi lista es larguísima. Lo que voy a hacer es agarrar el título y me voy a ir a la opción que dice dar formato como tabla. Es muy importante que haga esto para que así Excel me la reconozca que es una tabla y no solo valores que puse al azar. Entonces le doy aquí como tabla, escojo cualquiera de los que yo di y en automático vean cómo yo solo con seleccionar el título
Ya reconoció que para abajo hay muchos números y me dice que si quiero ese... Ah, me parece que no les aparece. Permítanme, déjenme, voy a compartir mi pantalla como tal. Permítanme, porque no les aparecen mis ventanas emergentes. Entonces, listo. Ahora sí, ya les aparece esta. Dice, dar formato como tabla y les aparece esta, ¿cómo se llama? Esta selección, donde ya es en automático toda la selección que estaba definida. Entonces nada, le doy a aceptar y nada más la sombrea, pero me deja esta pestañita con la que puedo yo hacer varias cosas. En primer lugar, ordenar de menor a mayor. Entonces, lo que comentaba el compañero Miguel hace rato es hacer un macro que en automático haga todo esto sin que nosotros vayamos paso por paso. Si no les molesta, pues lo hacemos aquí y le voy a dar ordenar de menor a mayor. Listo. Cuando le doy ordenar de menor a mayor, en automático ya todos mis datos se pusieron de menor a mayor. Me puedo ir hasta abajo y voy a ir viendo los datos. Muy bien. Un beneficio es que, por ejemplo, ya podría responder la pregunta 2 y 3, la de cuál es la ganancia más alta y cuál es la ganancia más baja. Por ejemplo, la ganancia más baja sería la de 294. 294. Muy bien. Y listo, ya se llena ahí. Y ahora me voy a ir hasta abajo de la tabla con la intención de buscar cuál es la ganancia más alta. Entonces estoy bajando, listo. 3,292 sería la ganancia más alta. 3,292. 3,292. Muy bien. Esto no solamente me sirve saber cuál es el valor más alto y más bajo, no solamente me sirve para este ejemplo, sino que es algo que comúnmente tenemos que hacer para poder agrupar mis datos, ¿ok? Entonces, hace rato era muy fácil porque yo tenía una variable cualitativa. Mi variable cualitativa era estado civil. No sé si recuerden por qué era cualitativa porque describe una característica de las personas, entonces era cualitativa. En este caso, las ganancias son cuantitativas. ¿Cómo yo podría empezar a ordenar si son cuantitativas? Tengo del valor 200 hasta el 3000, del 200 hasta el 3000. En grupos de cuántos ustedes podrían organizarlo. Ustedes me podrían decir de 100 en 100, en paquetitos de 50, en paquetitos de 1000, por ejemplo, del 200 hasta el 1000, luego del 1000 hasta el 2000 y del 2000 hasta el 3000. Pónganme por favor en el mensaje, en grupos de cuántos ustedes creen que sería conveniente agrupar 180 datos que van del 200, casi 300, hasta el 3300. Más o menos es el rango. Díganlo, no importa si se equivocan, de todas maneras la idea es avanzar ahorita en eso, pero díganme más o menos en rangos de cuánto ustedes lo agruparían. Y también si no queda claro a qué me refiero con estos rangos o con estas clases, también me lo puedan comentar. Entonces, en rangos de cuántos los podría acomodar, compañeros. ¿Nadie? Para que no se tengan tantos, muy bien, muy buena respuesta, Alfredo. Para que no tengan tantos, rangos de 50. Marina comenta que tengamos 5 clases, entonces agarrar todos los valores, dividirlos entre 5, de 500 en 500, perfecto. Muy bien. Entonces es una muy buena, 1000 para no tener muchos. En el caso de 1000, Jasmine, tendríamos 3 grupos solamente. El de 200 a 1000, el de 1000 a 2000 y el de 3000 a 3400. Muy bien, de 300. Muy bien. Entonces se dan cuenta cómo aquí ya llegamos a la primera discrepancia, donde cada uno podría tener de manera aleatoria los grupos que quisiera. Por ejemplo, a Lluvia se les facilita en grupos de 500, pero a Mariel se le facilita en grupos de 300. Muy bien. Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, ya irme a mi tabla de frecuencias. Esto es una tabla de frecuencias, ¿ok? Cuando yo agrupo en mi tabla de frecuencias, tengo que, por ejemplo, poner aquí de 200 a 1000, de 1000 a 2000, de 2000 a 3000, de 3000 a 4000. Yo hice lo que comentaba, no, me parece que nadie comentó en grupos de 1000. Yo dije, pues lo hago en grupos de 1000 para que sea más sencillo. Y lo que tendría que hacer a continuación es más, déjenme oculto tantito esto para que no los distraiga. Ahorita lo vuelvo a poner. Y entonces, lo que yo tendría que hacer es ir contando, me regreso a mi tabla y veo cuántos hay de 200 hasta 1000. Entonces, simplemente con arrastrar y juntarlos, ahí va del 200 o de mi valor más pequeño hasta el 1000.
Antes del 1040 está el 996. Y me voy de este lado y me dice recuento 19. Entonces, aquí que me dice recuento 19, yo podría agregar aquí en mi tabla de frecuencias 19. Hay 19 valores entre el 200 y el 1000. Me regreso a mi tabla y ahora voy a contar todos los que van desde el 1000 hasta el 2000. Entonces, vuelvo a arrastrar, vuelvo a jalar todos hasta llegar al 2000. Entonces, ahí sigo y me llego hasta, todavía falta aquí, del 1000 hasta el 2000, que sería hasta aquí. Simplemente veo cuántos son y dice aquí 89. ¿Ok? Si voy muy rápido y se les cambia muy rápido la pantalla, díganme para hacerlo más despacio. Entonces, desde del 1000 al 2000, vuelvo a ir a mi tabla de frecuencia, hay 89 para acá y ahí pongo 89. Lo que estamos haciendo es hacer una tabla de frecuencias. Si lo hubiera hecho de 500 en 500, queda claro que me quedaría del 200 al 700, del 700 al 1200, del 1200 al 1700, etcétera. ¿Ok? Esa tabla les hubiera quedado a ustedes. ¿Ok? Voy a continuar, voy a terminar esta tabla nada más para que vean que no es nada complicado. Voy a ir ahora del 2000 hasta el 3000 y más porque se queda marcada mi tabla ahí. Me dice que son 68 valores. 68 valores. Y del 3000 al 4000, otra vez me regreso a mi tabla. Y nada, me faltan estos que van del 3000 acá y me dice que son 4. Aquí lo podría hacer de forma visual, pero incluso aquí me estoy apoyando de esa que dice recuento. ¿Okay? Recuento para saber cuántas son las que seleccioné. ¿Okay? No, por el momento no ocupo promedio ni la suma de las casillas, simplemente el recuento. ¿Cuántas sombreé? Y me dice que son 4. En cuanto yo termino, acá abajo me dice cuántas son. No sé si se dieron cuenta que fue sumando. Entonces voy a quitar este 4 para que vean. O este 68. Y conforme yo voy a poniendo 68 o 4, se va llenando. Esto es porque seleccioné esto y le di dar formato de tabla. ¿Ok? Si no le doy dar formato de tabla, no haría estas cosas que están pasando ahora. Muy bien. Me dice tiene 180 datos, lo cual concuerda con lo que yo ya sabía. 180 datos. Muy bien. Ahora, son muy pocas clases y entonces esto a mí no me ayuda. Hay unas reglas para saber cuántas clases seleccionar, que son justo las que estaban aquí. Me dice, para poder determinar el número de clases existe una fórmula. En este caso yo les traigo dos, una que es la que yo en general ocupo y otra que se llama la regla de Sturges. La regla de Sturges es más sencilla porque simplemente es una fórmula que tendrían que memorizar o anotar en su cuaderno, la cual dice el número de clases, en cuántos grupos tienes que seleccionar, porque esto lo voy a poner en rojo, porque está mal. No puedo simplemente seleccionar de manera aleatoria, como a mí se me pegue la gana los grupos, sino que hay una regla. Entonces, más o menos ya estoy entendiendo cómo es la frecuencia. Esto está bien, la calculamos muy bien y sabemos que está bien porque nos dio 180. Lo que está mal es cómo calcular el número de clases. No lo puedo hacer de 500 en 500 o de 1000 en 1000, solo porque a mí me gusta. Debo de hacerlo con la fórmula. Entonces, lo que me dice es, calcúlalo con 1 más 3.322 logaritmo de n, donde n es el número de observaciones, 180. Voy a quitar este color feo para que no les moleste. Voy a poner un poquito más claro. Listo. Entonces, K debe ser igual a 1 más 3.322 logaritmo de n. Vamos a ponerlo aquí y entonces dice K es igual a, y entonces voy a aplicar una fórmula. Simplemente voy a meter un igual, 1 más 3.322, abro paréntesis, voy a escribir log. Muy bien. Entonces observen cómo nada más escribí 1 más 3.2 logaritmo de 180 porque es el número total de observaciones. Me parece que me faltó algo, un paréntesis por ahí, en automático lo resuelve. Muy bien. Me dice que yo debo de tener 8.49 clases. No puedo hacer 8.49, tengo que hacer 8 o 9. Entonces yo lo voy a cerrar en 8 clases, pero aquí me dice, simplemente aplicando la fórmula, te dice cuántas clases deberemos de hacer, en cuántos grupos debería seleccionarlo. Otra fórmula, si no se quieren aprender esta, es la de 2 a la K, donde me dice el número de observaciones debe de ser menor que 2 elevado a la K. Entonces, esta está un poquito más complicada. No sé de explicarles, a lo mejor no les gusta tanto. 2 a la K. Tendría que K, yo voy seleccionando un número al azar, por ejemplo, 7, 6,
y agarro mi calculadora y pongo 2 elevado a la 5, luego 2 elevado a la 6, 2 elevado a la 7, ¿ok? Y tengo que detenerme cuando rebase 180, que es mi número de observaciones. Lo que voy a hacer es tomar mi calculadora, les pido que también ustedes agarren la suya, y poner en la calculadora 2 elevado a la, y por ejemplo 2 elevado a la 5 me da 32, no me sirve. 2 elevado a la 6 me da 64, tampoco me sirve. 2 elevado a la 7 me da 128, tampoco, 128 todavía es menor que 180. Quiero que sea mayor. 2 elevado a la 8 me da 256. Entonces, otra vez, acá me acaba de dar 8. No importa cuál de las dos reglas ocupen, les digo, a mí se me hace más práctica 2 a la, donde voy jugando con los números hasta encontrar el número que sea mayor que el número de observaciones. Y ya con el tiempo te vas acostumbrando a los múltiplos de 2. ¿Okay? En este caso, 8, porque 2 elevado a la 8 me da 256. Dime, Pablo, dime. Profe, nada más una duda. En la regla había dicho que después del logaritmo n era el total. Sí, Ok, el número total de observaciones. vale, gracias. Ajá. Al igual que en la otra que estoy haciendo. 2 a la K debe ser mayor que el número de observaciones, donde el número de observaciones es este que está aquí. ¿Vale? Muy bien. O sea, en este caso tendría que ser mayor a 180. En este caso, mayor a 180. Ajá. Entonces, yo entiendo que son muchísimos conceptos, entonces por eso me voy muy despacio. Si hay algo que no esté explicando bien, me detienen para a lo mejor hacer un ejercicio más sencillo o algo así, ¿vale? Perfecto. Oiga, profe, ¿pero usted va a dar formulario o no? Pues es que el formulario sería justo este, aquí está, para el número de turno, este sería el primero y esta sería la segunda fórmula. Es que el problema es, si yo te lo doy todo en la presentación, queda como solamente en el concepto, pero no lo aplicamos. Entonces, por eso justo hago el ejercicio mientras les doy las fórmulas. Y esto es lo que les decía. Ustedes vayan, por favor, en un cuaderno recabando todas estas fórmulas. ¿Vale? Dime, Natalia. Quería ver si me podía mostrar otra vez la fórmula de la que hizo la primera para anotarla, por Claro. favor. Gracias. Entonces, me parece que ella te debería de aparecer. Es igual a 1 más Gracias. 3.22 por, abro log, pero en cuanto escribo log, tengo que seleccionar la opción que me da. Es más, la voy a volver a escribir aquí. En cuanto yo escribo log, no le puedo dar igual, le doy doble clic a esta que me aparece aquí, que dice log. No log base 10, sino log. Listo. Y ahora sí, me dice que escriba el número de este, y me faltaba la base. ¿Okay? Entonces, no se preocupen, le doy doble cierre y listo. Porque en este caso la base es 1. Incluso si lo metes así en la calculadora, sí sale. Perfecto. Muchas gracias, Paula. Qué bueno que me lo recuerdas. También si lo metes, de hecho, si no quieren ocuparlo aquí, porque estos datos normalmente se hacen más prácticos, gracias, Paula, en la calculadora, también lo pueden hacer. Igual la otra yo la hice más rápido con la calculadora, que es más fácil que estarle metiendo Excel que me calcule 2 a la. Sí podría hacerlo, pero ya sería meternos en fórmulas de aquí de Excel, de estar haciendo una tablita de 2 a la 5, 2 a la 6, etcétera. Muchas gracias, Paula. Muy bien. Ahora, Sí, profe. ya tenemos el número de clases, pero ¿de qué tamaño van a ser? ¿De cuánto en cuánto? ¿De 5 en 5, de 500 en 500, de 100 en 100, etcétera? Para hacerlo existe otra fórmula que es el valor más alto menos el valor más pequeño entre el número de clases. Afortunadamente, el problema nos preguntaba eso. Entonces yo tengo el valor más grande y el valor más pequeño que están aquí. Entonces sería 3.292 entre 294 entre el número de clases que obtuve. Entonces, entre el número de clases que obtuve, que sería 8. Entonces vamos a hacerlo con la calculadora. Si tienen su calculadora o su celular a la mano, por favor háganlo. 3.292 menos 294 entre 8 clases que me pidió o que saqué con mi regla, me da 374. No sé si a ustedes les dé lo mismo. A mí, en este caso, mi intervalo y me da a 374.
374.75. Díganme si no les da lo mismo. Sí, sí da lo mismo. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Listo. ¿Lo Esto puedo es volver a repetir, profesor, por favor? Sí, claro. Es el valor más alto menos el valor más pequeño. El valor más pequeño. Todo eso entre el número de clases. Entonces me voy a ir para acá. Me quedaría como 3.292 menos 294. Le doy igual. Y si es tu calculadora científica, le voy a darlo ANS, la tecla que dice ANS entre 8. O simplemente con escribir la tecla entre, ya, entre 8. Vale, profe, gracias. No, de nada. Muy bien. Perfecto. Ya tengo cómo sacar mi rango y de hecho esto lo voy a sombrear en azul porque es un valor importante. Este es un valor importante. Vamos a hacer un poquito más grande. Y mi número de clases. ¿Ok? Entonces ya sé ahora sí cómo hacer mi tabla correcta. Les repito, este fue nuestro primer inicio. Estaba mal, por supuesto. Y ahora con estas reglas ya lo puedo hacer de forma correcta. Muy bien. ¿Qué seguiría? Seguiría que me vaya ahora sí a una tabla de frecuencias bien hecha, donde ponga mi número de clases del 1 hasta el 8, porque fue lo que me pidió mi fórmula. No les moleste decirme regrese a la siguiente, a la página anterior o a la hoja anterior, como se le dice en Excel, y con mucho gusto me regreso, ¿vale? Entonces son 8 clases. ¿De dónde saqué mis 8 clases? De mi regla de Sturges o de mi 2 a la K. Entonces ya sé por qué son 8 clases. Y después me dijo que tendría que tener diferencias entre cada número de 374. No puedo ocupar 374 porque me va a quedar, tendría que estar haciendo sumas y restas y no quiero hacerlo. Sé que mi valor más pequeño es de 200, ¿ok? Y sé que mi valor más grande es el de 3400. Eso ya lo sé, ¿ok? Lo que voy a ir haciendo es irle sumando de 400 en 400, porque me voy a regresar ahora sí. Me dice que sea de 374. No la quiero hacer de 350, entonces mejor me voy a subir un poco para que quede número cerrado. Este intervalo de clases, sí ustedes lo pueden cerrar, no hay ningún problema. ¿Okay? Ustedes pueden dejarlo en 374, 375, 400, etcétera. ¿Ok? Siempre y cuando no se vayan 100 más, o sea, 474 o 500 ya no podría ser. Podrían dejarlo entre 350 y 400. ¿Ok? No hay una regla como tal, pero sí podrían ustedes ir viendo que mientras más aumenten esto, más se deformarían sus clases. Lo voy a dejar en 400. 2 más 400, ¿cuánto me da? 200 más 400, ¿cuánto me da? Listo. Y acá serían 1000. ¿Qué fui haciendo? 200 a 600, de 600 a 1000. Aquí iría de 1000 a 1400. Solamente con tener estas dos, las bajo. Estas dos, simplemente estoy sumando 400. Me da. Esto lo que me dice es de 200 a 600. Y aquí voy a anotar la frecuencia. Bueno, le voy a poner frecuencia absoluta tantito. Frecuencia absoluta. Porque todo no lo calculo. Frecuencia absoluta. Y aquí voy a ir poniendo mis frecuencias. ¿Ok? Que es la suma de cada uno de los que me da. En la marca de clase es algo que podríamos omitir, simplemente es cuál es el valor intermedio entre estas dos. Entre 200 y 400, ¿cuál es el valor intermedio? Entonces, pues simplemente podría sacar mi promedio, pero todavía no llegamos a esto, que sería, como yo lo puse en forma de tabla, por eso me aparecen estas cosas raras. Si ustedes no lo ponen en forma de tabla, les va a aparecer la celda D4. ¿Okay? Entonces, sería esa más la que está ahí arribita, cierro entre 2 y ya, se llenan todo. La marca de clase es mi valor intermedio. Incluso este valor también lo podemos hacer con la calculadora. Sería 600 más 200, 800. Entre 2, 400. 1000 más 600, 1600. 1600 entre 2 y así sucesivamente. ¿Vale? La marca de clase, si quieren, aquí le pongo marca de clase, ¿qué significa? Valor intermedio de mis listo.
Ok, entonces ahí lo tengo. Si tienen dudas, claro que me pueden preguntar. Mi límite superior sería el valor más grande que tengo entre estos dos, mi límite inferior, el valor más pequeño, y así continuamente para cada clase. Entonces observen como aquí ya tenemos muchísimos más valores. Entonces, no sé si tengan dudas, si estamos avanzando muy rápido. Si es así, díganmelo. Simplemente acomodé los valores. Apenas estoy en intentar acomodar los valores. ¿Vale? ¿Qué seguiría? Ahora sí sigue que intente llenar la frecuencia absoluta. ¿Cómo la voy a llenar? Contando. ¿Cuántos hay de 200 a 600? ¿Cuántos hay de 600 a 1000? Nuevamente les repito, esto lo voy a hacer yo manual, lo voy a hacer de manera muy sencilla, contando uno por uno. Bueno, no uno por uno, me voy a mi tabla y ahora me dice cuántos hay de 200 a 600. Entonces agarro y marco todos los que hay de 200 a 600 y me dice que hay 8. ¿Ok? Luego de 600 a 1000 hay 11. Entonces llevamos 8, 11. Aquí los podría ir anotando, 8, 11 o directo en mi tabla de frecuencias. Hay 8 valores, 8 carros se vendieron en promedio de los que costaban entre 200 y 600. 11 carros hay en total entre un intervalo de 600 a 1000. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, compañeros? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ¿Alguien profe. tiene alguna duda? No, perfecto, muy bien. Yo ya tengo esta tabla, la voy a copiar de acá, ya la tengo. Voy a copiar los valores para no tardarme, pero ya vieron cómo los obtuve. Ya vieron que la manera fue irme a la tabla e ir revisando cuántos tenía. Todavía no tenemos un programa, todavía no tenemos nada que nos diga. Todavía lo estamos haciendo como muy sencillo, muy a mano, por así decirlo, ¿vale? Sé que estoy bien porque aquí me marca el valor de 180. Aquí me dice que la suma de todos estos es 180. Por lo tanto, sé que lo hice bien. Me dio el valor total de mis valores. Aquí estos valores los voy a quitar, no sirven de nada. No sirve de nada que tenga el conteo ni nada. Los quito. Muy bien. Les recuerdo, estas pestañitas me las da porque le di dar formato de tabla. Muy bien. ¿Quién me dice cómo podría sacar ahora sí mi frecuencia relativa? ¿Cómo podría yo sacar mi frecuencia relativa? Sería la frecuencia absoluta Perfecto. Dividir. entre 180, ¿no? 380. Muy bien. Listo. Observen cómo cuando lo tengo en forma de tabla, con solo hacer el primero, todo lo demás se hace. Le voy a quitar tantitos decimales, no me sirven de nada tantos. Le voy a quitar. Listo. Muy bien. ¿Ese número qué significa? ¿Para qué servirá ese número? ¿Les dice algo ese número? ¿O nada? ¿Es el porcentaje? Muy bien, es el porcentaje. Pero todavía no se ve en forma de porcentaje. Entonces voy a poner frecuencia relativa. Porque todavía no lo multiplica, ¿no? Exactamente. Entonces por eso voy a hacer otra columna que se llame frecuencia relativa porcentual. Y ahora sí, cuando yo multiplique, simplemente le voy a dar igual a lo que tenía antes por 100. Y listo. Ya ahora sí, lo tengo en mi forma porcentual. Es más fácil de ver, incluso voy a quitar, lo voy a esconder esta tantito para no ver demasiados datos, ocultar. Aquí sí le puedo poner total. El total de todas esas sumas porcentuales, ¿cuánto me debería de dar? La suma de todos esos, ¿cuánto me debería de dar? 100. 100. Si me da 100, sé que lo hice correcto. Si nosotros lo hubiéramos hecho a mano, nos podría dar 99.99 y no está mal, porque simplemente estamos omitiendo algunos, ¿cómo se llama? Algunos decimales. Entonces lo voy a poner aquí, déjame, le intento poner signo porcentual, a ver si no me lo deforma, luego me lo deforma, sí, ya sabía. Lo deformo porque lo multiplica otra vez por 100, entonces mejor lo dejo así. Y aquí podemos observar en dónde están las ganancias, en dónde está el mayor número de ventas. ¿Cuál es el mayor porcentaje? ¿En dónde hay un mayor porcentaje de ventas que ustedes puedan ver de forma clara? Entre 1800 y 2200 con el Perfecto. 24. Casi el 25% de las ventas o el 24% de las ventas, depende si se quieren subir o bajar,
se encuentra en estas ventas. Entonces yo ya podría responder esa pregunta. En promedio, ¿en cuánto están los carros que más se venden? Dentro de este rango son los carros que más se venden. Pero si ustedes observan, es casi todo esto. Casi todo esto es el rango de los carros que más se venden. En cuanto lo selecciono, ahora sí, acá abajo puedo ver la suma. El 63% de las ventas se enfoca en estos carros, en la venta de estos vehículos, nada más. Entonces, esta tabla porcentual es la que me dice más cosas que todo lo demás. Entonces, ahorita obviamente lo estamos haciendo muy lento, pero una tabla de frecuencias relativas es muy fácil de sacar. Ustedes lo acaban de ver. Nada más que yo me distraje mucho haciendo la tabla, explicando clases, etcétera, ¿vale? Muy bien, llegamos hasta frecuencia relativa porcentual. ¿Alguien tendrá alguna duda hasta aquí? Ya sabemos cómo sacar el porcentaje de una encuesta. El 20% de mi población dijo tanto, el 15% dijo tanto, etcétera. Ya sabemos sacar frecuencias relativas. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? ¿Hay alguna duda? Creo que no, profe. La marca de clase. Puedes sacar la fórmula de la frecuencia relativa. A ver, otra vez, perdón, se cortó tantito, compañero, perdóname. Le pusieron en el chat que si puede Ajá. poner la fórmula de la frecuencia relativa de nuevo, porfa. Sí, claro. Entonces déjame, pongo mostrar. Es que lo oculté. Listo. La frecuencia relativa únicamente va a ser este valor entre 180. Entonces lo voy a volver a borrar. Borro todo. Obviamente después me va a marcar error en la última columna. Aquí le pongo igual, selecciono este valor, 8, y le voy a poner entre 180, que es el total de mis observaciones. Listo. Y en automático se llena toda y me da los valores. Que esto sería 8 entre el número total de observaciones, 180. Me parece que también había otra pregunta. Voy a poner la fórmula, listo. Va a dar formulario. Les decía, no tengo un formulario como tal. Si quieren lo podemos ir armando. Yo puedo agarrar de aquí y copiar las preguntas en otro. Entonces no hay ningún problema. ¿Cómo obtuve la marca de la clase? La marca de la clase esta simplemente es el valor intermedio entre estas dos. Para sacar el valor intermedio sería el menor más el mayor entre 2. Entonces no hay ningún problema. Para sacar la marca de la clase. Listo. Muy bien. Hasta aquí, esto ya es suficiente para poder armar una tabla. Nos falta ver un concepto un poquito más complicado, ¿ok? Entonces, quisiera saber si tienen dudas. Dime, Pablo. No, profe, nomás iba a preguntar que si iba a subir este archivo de Excel. ¿De Excel? Si quieren lo subo. Sí, no Sí, lo estaría bien. tenía contemplado, pero sí. Perfecto, lo subo. Gracias. Muy bien, continúo. Profe, tengo una duda. Sí, dime. ¿Cómo se sacan los límites? ¿Los límites superiores e inferiores? Sí. ¿Ves que acá me decía que tenía que construir 8 clases? Sí. Entonces, lo primero que hice fue poner del 1 al 8. Empecé por eso. Y después, es más, lo borro. Y entonces después dije, mi valor más pequeño debe de ser 200 y mi valor más grande debe de ser 3400, ¿vale? Tengo mis 8 clases y debo de ir desde el 200 hasta el 3400. Mi límite inferior total de todos mis datos debe ser a 200. Y mi número mayor no puede exceder 3400 porque cuando llegué aquí, incluso se queda por el 3200, ¿vale? Entonces yo decidí que fuera 3400 porque aquí me dice que vaya de 400 en 400. Entonces, como tengo que ir de 400 en 400, lo voy sumando. 200 más 400, 600. Este valor, lo repito acá, 600. 600 más 400 me da 1000. Y listo. Con estos dos valores, ya nada más los arrastro. Ok, gracias. Y me dan todos los demás, ¿vale? Sí, gracias. Listo. Muy bien. Entonces, si no hubiera más dudas, vamos con la frecuencia acumulada. Aquí lo que acabo de ver es mi porcentaje de ventas, en dónde se centra, cuál carros vendo menos, cuál carros vendo más, etcétera. Cuál es el promedio de precios en el que más estoy vendiendo yo. Pero ¿qué tal si quisiera saber
¿cuál es la diferencia que hay entre estos primeros valores y los últimos? ¿Qué tanto creció o dónde, qué tanto es la curva de crecimiento? Para poder hacer eso, tengo que hacer una tabla que se llama frecuencia acumulada. No es nada más, voy a borrar tantito, no voy a borrar, voy a ocultar tantitos estas, las relativas, las voy a ocultar. La relativa ya quedó claro para qué sirve. Vamos con la acumulada. La acumulada lo único que me dice es, agarra el valor que tengas y súmale el anterior. Tengo 8. Antes que él no tengo nada. Luego tengo 11. Antes del 11 está el 8, entonces sería 11 más 8. Perdón, borrar. Igual a 11 más 8, a ver si me lo da. Listo, 19. En la tercera tengo 24 más 11 más 8. 24 más 11 más 8. Listo. Y así voy a ir sucesivamente. 38 más 24 más 11 más 8. Cualquiera que sea, por ejemplo, si me pongo en la casilla 7, sería ese valor, que en este caso sería 19, más todos los que le anteceden, más el 32, más el 44, más el 38, más 24, si me equivoco me dicen más 11, más 8. Y esta sería la suma de 4 más todos los anteriores, que sería 4 más 179. Otra vez me faltó poner el igual. 176. Y aquí ya hice algo mal. Era 176, profe, y Sí, usted ya puso vi. 179. Perfecto, muchas gracias. Y sabía que estaba mal porque la suma aquí en la última no me puede dar mayor a 180. Son 180 mis observaciones, no me pueden dar más. Entonces yo voy a completar mi tabla así. En este caso sería igual a 38 más, bueno, le podría poner más 43 porque es el valor que le antecede. 44 más 81, que es el valor que le antecede. Estoy escogiendo el de aquí. Ya entendieron la idea, pero ahora yo estoy escogiendo el de aquí para no retrasarme tanto. 32 más y pongo el que está acá arribita, 125. ¿Ok? Perfecto. Profe, ¿y Esta... bueno, Ajá, esa sí te tablita escucho. siempre es manual? ¿No hay como una fórmula? Sí, lo voy a hacer. Sería aquí, bueno, con Excel sí. Si es a mano, no hay otra. Tienes que ir sumando parte por parte. Porque no nos sirve el factorial ni nada de esas fórmulas matemáticas, no nos sirve ahorita. Entonces aquí le tendré que poner Ok. enter. Y aquí le tendré que poner más este. Bueno, aquí ya se fue formando. Lo arreglo. A ver, déjame pongo aquí 8. Más este. Déjenme ver si arrastrando la queda porque luego no quiere. No, está mal. Sí, no, lo prefiero hacer manual porque aquí, por ejemplo, de todas maneras le tengo que poner más este. Entonces, sí, no hay una manera más sencilla. Me voy a regresar para tener los valores. Me imagino que ustedes sí podrían encontrar alguna manera más fácil de hacerlo. Me imagino que si no estuviera esto en forma de tabla, sí sería más fácil. Seleccionando todo. Me imagino que sí debe de haber una manera más sencilla de lo que yo estoy haciendo. Ahí podría entrar un poco su imaginación de cómo podría ir yo sumando cada uno, por ejemplo, el 26 más los anteriores, el 38 más los anteriores. Imagino que debe de haber una manera más fácil en Excel. Si quieren la busco. En este caso no es nada complicado. Si tenemos muchísimas clases, a lo mejor sí va a ser más fácil deslizar y que en automático se llene. ¿Ok? El concepto queda claro. Sé que la fórmula no existe como tal, pero el concepto de frecuencia acumulada, que sería el total de contabilizaciones más todas las anteriores, ¿ese concepto sí queda claro? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Ahora lo que quiero hacer es sacar la frecuencia acumulada porcentual. Entonces, frecuencia acumulada porcentual. ¿Cómo podría sacar la frecuencia acumulada porcentual? En primer lugar, podría sacar 8 entre el total de observación, que son 180, y luego multiplicarlo, y ese sería mi valor. Y luego ya lo que me dé lo multiplico por 100. Yo lo voy a hacer de una vez todo junto. ¿Okay? Entonces sería entre 180, que es mi total de observaciones, y a todo eso lo voy a multiplicar por 100, para que en automático ya me dé
en forma porcentual. ¿Ok? Entonces aquí esto lo voy a hacer más pequeño. Me voy a quitar tantos decimales. Listo. Perfecto. Muy bien. Aquí ya lo que hice fue tener mi frecuencia acumulada porcentual y observen cómo va desde el 4 hasta el 100. Esto lo que me dice es qué tanto creció mis ganancias desde la más pequeña hasta la más grande. Entonces, ahorita regreso con esto. Aquí ya sabemos sacar todas las frecuencias. Ya no hay nada que tengamos que ver por esta clase. Ya solo faltaría que ustedes hagan un ejercicio, pero no se preocupen, no les voy a preguntar nada de frecuencia porcentual. Quiero que quede clara porque la siguiente clase nos toca ver gráficas. Y entonces en gráficas sí necesitamos saber los 3 tipos de frecuencia. Voy a poner todas. Y quisiera que ustedes me dijeran si tienen dudas con alguna de las que vimos. Vimos el límite inferior, cómo sacar el valor más pequeño, cómo sacar el valor más grande, y luego los valores entre los cuales van a estar mis clases. La marca de clase es algo que voy a poner para que en mis gráficas no aparezca, no tenga que elegir uno de estos dos. Recuerden que en una tabla yo solo podría escoger esta y a lo mejor esta, ¿no? Y ya, sobre eso hago mi tabla. No puedo seleccionar estas dos porque no sabría, Excel se confundiría, no sabría si este es de datos o si este es el nombre, etcétera. Entonces por eso existe la marca de clase, es como el nombre que lleva. Esto se le podría decir es el nombre. Entonces ya puedo seleccionar esto para que si en mis gráficas aparezca este valor y ya sobre eso el gráfico como tal. Muy bien. Vimos la frecuencia absoluta, no tiene nada de complicación, la suma de conteos totales de cada una de las clases, frecuencia relativa porcentual, frecuencia acumulada, Profe, frecuencia acumulada porcentual. Sí, dime. ¿me repite cómo sacaban la frecuencia acumulada porcentual, por favor? Otra vez. La frecuencia acumulada porcentual, ¿cómo se Acumulada, saca? perfecto. Esta. Listo. La frecuencia acumulada es, yo podría agarrar 8 entre 180 y el valor que me dé lo multiplico por 100, justo como hacíamos acá. Tenía la absoluta y la relativa era dividir entre 180, ¿ya viste? Y el resultado lo multiplicaba por 100. En este caso, me lo ahorro y ahora pongo toda la fórmula completa, entre 180 por 100. Ok. ¿Vale? Entonces sería lo que me dio mi frecuencia acumulada entre 180 y el resultado por 100. Entonces en Ok. automático me van dando estos. Hasta que llega al último, 180 entre 180, 1 por 100, 100. Entonces se cumple que fui desde un valor más pequeño al 100. Ya en la siguiente clase veremos cómo, con respecto a la gráfica, iremos viendo cómo creció. Puede formar una S, puede formar una R o una U. Y eso nos dirá qué tanto creció. ¿Vale? Muy bien. Espero que no haya dudas. Me voy a regresar. El siguiente tema que veremos la siguiente clase, el día viernes, va a ser gráficas. Es un tema que más o menos ya conocen. Gráfica de barras, gráfica de líneas, histograma, etcétera. Entonces, simplemente será explicar algunos conceptos. Dime, Elida. Profesor, ¿por qué el primer límite inferior es 200? ¿Cómo lo seleccionó? Porque mi valor más pequeño era 294. ¿Y no se podría dejar en 300 o tiene que ser mucho menos? No podría dejar el 300 porque entonces no podría tomar el valor de 294. ¿En cuál clase lo metería? Si yo empiezo desde 300, no podría, entonces sí podría hacerlo más bajo. Incluso podría haberle puesto desde 0. Acá. Ok. Desde 0 hasta 200 o de 0 a 400. Entonces, podríamos decir que sí, este valor y este valor yo los decidí. Entonces, estos dos valores, se podría decir que yo los decidí en este momento. Y claro que ustedes me podrían preguntar desde cuál número empezar, o ustedes empezar desde el número que ustedes quisieran, ¿vale? Para esto justo vamos a hacer los ejercicios. Entonces, en este momento me regreso a mi tabla, donde están a mi presentación. ¿Listo? Y entonces, lo que les voy a pedir, dime. Sí, te escucho. Pero ya no contestamos las preguntas de cuál es la ganancia típica de cada venta y a qué valor tienen a acumularse las ganancias. Muchísimas gracias. Vamos a eso, a lo que decía la compañera, y entonces, en primer lugar me pregunta, ¿cuál es la ganancia típica?
en promedio, ¿cuál es la ganancia que más se vende? Entonces me voy a mi tabla de frecuencias, esta sería la buena. Y entonces, para sacar la ganancia típica, que podríamos decir la moda, el valor que más veces se repite, tendríamos que ir a la frecuencia absoluta. ¿Okay? La frecuencia absoluta me dice cuál es la que más se repite normalmente. Entonces, la que más se repite normalmente sería entre 1800 y 2200. ¿Por qué? Porque ahí se concentra mi mayor repetición. Aquí están normalmente las mayores ganancias. Entonces, yo le voy a poner 2000. ¿Por qué 2000? Porque en este caso es mi marca promedio de estos dos valores, de 1800 a 2200. El valor promedio de estas dos, ¿están de acuerdo? Que sería 2000. Entonces me voy a ir acá de este lado, le voy a poner, la ganancia típica normalmente es de 2000. Y le voy a poner que es dinero. ¿Y siempre se saca de la marca de clase? Sí. Sí, este sí lo sacaremos de la marca de clase. Ok. Y ahora, ¿a qué valor tienden a acumularse las ganancias? Aquí otra vez sería lo mismo, nada más que ahora sí podría poner este rango. De 1800 a 2200 serían a donde tienden a acumularse las ventas. Voy a regresar. Aquí ya vieron por qué. Otra vez porque lo estoy eligiendo, porque es donde la frecuencia absoluta dice que hubo, en este caso, 44 ventas en ese rango de precios. ¿Okay? Si ustedes pusieran de 1400 a 2400, seguiría bien, porque ahí se concentran el 60%, bueno, y aquí ya no me sale, acá, aquí. Si ustedes pusieran desde 1400 a 2600, estaría bien, porque ahí se concentran el 63% de las ventas, ¿ok? Entonces, obviamente mientras no seleccionen todo, es correcto. Aquí se está agrupando y lo sé porque están en el rango de los 20, ¿ok? Aquí el 13, como les decía, hay una gran diferencia entre el 13 y el 21, pero entre el 21 y el 24 no hay un valor muy grande. Va a quedar más claro cuando veamos aquí cómo fue creciendo de manera porcentual en la acumulada. Ahorita no se preocupen, simplemente yo podría poner de 1400 a 2600, porque ahí está el 63% de las ventas. Yo únicamente voy a colocar de 1800 a 2200, pero no se preocupen, en el examen normalmente les pongo es opción múltiple, y entonces puede que les ponga de 1400 a 1800, de 1400 hasta 2600, o de 2200 a 2600. Si les pusiera esas tres opciones, ¿cuál sería la correcta? Va de nuevo. ¿En dónde se concentran la mayor cantidad de ventas? ¿De 1400 a 1800, de 1400 a 2600 o de 2200 a 2600? ¿Cuál sería la respuesta correcta? La B, ¿no? De De 1400 a de 2600. 1800 a 2200. Ajá. Si les hubiera puesto esta, ahí ya hubiera entrado en conflicto porque dirían, es que esta puede ser, pero porque es la total, pero esa también. Entonces, la intención no es que entren en conflicto. Es escoger esta o la opción B, escoger todo esto. ¿Ok? Que obviamente entramos en la subjetividad. A lo mejor alguno de ustedes, profesor, ¿por qué no el de arriba? O profesor, ¿por qué no el de abajo? No se preocupen, esta parte de la estadística es muy subjetiva, entonces no les voy a hacer preguntas así como de capciosas, de cuál será. No, aquí voy a poner 1800, 2200 porque es donde se concentran más. Queda claro que en todo este rango hay ventas. En todo ese rango hay ventas. ¿Ok? Entonces me voy a ir acá y voy a poner de 1800 a 2200. Listo. Ok, entonces no se preocupen, no va a haber preguntas para que fallen. Es normalmente algo exacto. No me deja poner ahí moneda. Listo. Muy bien, ahora sí voy a regresar a la presentación para que nos dé tiempo. Muy bien, lo que quiero que hagan es estos 4 ejercicios, los vamos a resolver juntos, entonces todo lo que resta de la clase ya nada más es para resolver estos 4 ejercicios. Y lo único que pregunta es intervalo de clase y tamaño de clase, que justo son las fórmulas y en lo que más nos tardamos en hacer la tabla. Todo lo demás fue frecuencia, y como con frecuencia voy a retomar la siguiente clase, en este momento me gustaría cerrar el tema de clases. ¿Ok? Clases y intervalo de clase o el tamaño de la muestra, de la clase, perdón. Muy bien. ¿Quieren que les ayude con uno para que vean cómo es? O ya inician, son las 10, justo
era la intención, 10:10, y tendrán de aquí hasta las 10:20, en este caso 10:22, para que así tengamos el tiempo restante para resolver dudas. ¿Quieren que resolvamos uno primero y luego ya ustedes se van? ¿O ya de una vez inician ustedes? Sí, profe, Sí, ayúdanos a profe, resolver ayúdanos. uno, porfa. Uno, nada más Sí, uno. Pi. Sí. 1, 2, el 4 no, el 4 quiero que lo hagan ustedes, 1, 2 o 3. Léanlos primero con calma y díganme 1, 2, 3 o 4, pónganlo en el chat para así escoger algo. El 1, profe, primero. ¿El 1? Perfecto. El 1 sería el más fácil. Bueno, para mí porque está justo en la presentación siguiente. ¿Vale? Muy bien, vamos a ir al 1. Y entonces dice, un conjunto de datos consta de 38 observaciones. ¿Cuántas clases recomendaría para la distribución de frecuencias? Entonces, como quiero hacer una tabla de frecuencias, me dice, ¿cuántas clases? Tengo 38 observaciones. Puedo ocupar 2 de las fórmulas que me dieron. Fórmula número 1, la de la regla de Sturges, que dice K es igual a clase, va a ser igual a 1 más 3.322, sí, 3.222 logaritmo de n, donde n sería 38. Voy a poner las fórmulas, voy a colocar en este momento las fórmulas, permítanme, sí, ahí está. Se me trabó tantito, perdón, ahí está. Puedo poner cualquiera de estas dos, la de 1 más 3.222 logaritmo de n, donde n sería 38, entonces simplemente meto aquí el 38 y en automático me lo da mi fórmula. O la otra sería ocupar esta, donde n es el número de observaciones, aquí no es n, es 2, perdón. Luego, de una vez hago la aclaración. Luego al hacer la presentación, por copiar y pegar, se me llegan a ir algunas letras. Corríjanmelo, no digan, a lo mejor el profesor cambió la fórmula. No, corríjanme para yo cambiar la presentación y así subirla correcta a la... Me salió 6.24, ¿está bien? Perfecto, 6.24 era el valor. Listo. Entonces, así vamos a ir resolviendo uno por uno, pero me gustaría que primero lo hicieran todos ustedes en su cuaderno, con calma, en lo individual, y ahorita ya lo retomáramos todo en conjunto, ¿vale? Entonces, justo así los voy a ir resolviendo. Nada más déjenme quito esta N de la presentación porque no debe de ir y los puede confundir cuando suba la presentación, ¿vale? Entonces, silencio el micrófono, son las 10:15, 10:25 retomamos la clase, resolvemos y terminamos. Profe, Sí, te escucho, Abril. en el intervalo también se redondea, es que me salió decimal. No, déjalo así y ya ahorita veríamos a dónde lo redondearíamos. No te preocupes. Ah, Déjalo así tal cual te vale. dé para que nos dé a Ujú. todos lo mismo. Ok. Gracias. Muy bien, compañeros, vamos a continuar para ya poder dar por finalizada la clase. Hay que revisar cada uno de estos ejercicios. Me dicen si ya los terminaron o si les faltara alguno. Deténganse y ahorita... Ya no van. Ya, profe. Ah, ok. Sí, ¿qué ibas a contar, Abril? ¿Ya no te faltaba uno? Sí, me faltaba el último. Perfecto. Entonces, en lo que llegamos al último, a lo mejor ya lo resolviste. Vamos a continuar. Entonces, el primero ya lo vimos, cómo se realizaba. Simplemente hay 2 fórmulas. Cualquiera de las 2 le puede acomodar mejor. En el caso de la primera, como bien mencionó el compañero, únicamente metemos los datos a la calculadora y nos da 6.24. Por lo tanto, para esta, ahora sí, no podemos dejar el número decimal, serían 6 clases. Para el primer ejercicio, necesitaríamos para 38 datos, 6 clases. Vamos a comprobarlo con la otra fórmula. Y entonces con la otra fórmula lo que tenemos que hacer es que el número de observaciones sea menor a 2 elevado a la k. Entonces, si yo hago eso, por ejemplo, mi número de observaciones son 38, debe de ser menor a 2 elevado al número. Elijo el número, por ejemplo, 5, y 2 a la 5 me da 64. Creo, déjenme lo hago. 2 a la 5 me da 32, perdón. Entonces, no puede ser. Lo hago con 6 y efectivamente con 6 sí me da un valor mayor que 38, me da 128. ¿Okay? Entonces 2 a la 6 será 64, perdónenme. 2 a la 6 me da 64, 64 es mayor que 38, entonces 6 clases serían las adecuadas. Cual sea la fórmula que ocupen, siempre les va a dar la misma cantidad de clases. ¿Ok? Nada más que en esta obviamente ya la da en número cerrado y en este nosotros tendríamos que hacer la apreciación de si subir o bajar. Por ejemplo, si nos da 6.74, ahí tendríamos que subir a 7 clases. ¿Ok?
Continúo, vamos con el segundo. Para el segundo ejercicio, dice un conjunto de datos consta de 45 observaciones. N es igual a 45. Que vale entre 0 y 29. ¿Qué tamaño recomendaría usted para el intervalo de clase? Entonces, ojo, en los anteriores ocupamos abajo la K, el número de clases que teníamos. En este caso, ocupamos N. ¿Okay? Entonces, a lo mejor por eso la compañera decía que si tenemos que hacer una tabla de frecuencias. Porque también otra cosa que podrían hacer es sacar primero el número de clases para luego poder poner la K allá abajo. ¿Ok? En este caso, queda claro que deberían de ser como 5 clases. No lo vamos a hacer, simplemente vamos a poner 0 menos 29 entre N. ¿Alguno de ustedes sacó lo de las clases, perdón, o lo sacaron con esta fórmula? Yo, Sí, profe. son 6.49. 6.49 clases, ¿no? ¿Sí clases te refieres a eso, Paula? Sí. Sí, sí, da eso. Entonces, déjenme lo cambio porque lo comparto mientras lo modifico, porque yo ocupé esta fórmula, pero no, debemos de ocupar el número de clases. Aquí la fórmula es K. Okay, entonces, para no confundirnos, lo pongo, porque no estaba bien la fórmula. Bueno, en el Excel decía número de clases, pero no decía nada, entonces aquí tengo que modificarle, por supuesto, y debe de ser 6. ¿Ok? Quedándome así, 29 entre 6. 9 entre 6. 4.83. ¿Cuánto les dio a ustedes? Sí, lo mismo. 4.83. Lo mismo, igual. Perfecto. Y entonces entre los valores son 45, podría ir de 5 en 5, ¿están de acuerdo? Aquí lo redondeo a 5 para que en mis observaciones vaya de 5 en 5. Y obviamente mi límite de clase inferior sería 45. No, perdón, mi número de clase inferior sería 5 y a partir de 5, del 0 al 5, del 5 al 10 y así hasta llegar al 30. Ok, aquí lo redondeo porque aquí no tengo decimales. No tiene caso que yo lo deje en 4.83. Si ustedes quisieran, podrían dejarlo en 4 y ver si aún así se les siguen conservando sus 6 clases. ¿Ok? Muy bien, vamos con el siguiente. El siguiente otra vez, aquí es K. Yo me confundí. K. Muy bien. ¿Alguien que me pueda decir cuántas clases dieron? Son 230. Pues son 8.84, pero se redondea a 9, ¿no? Ajá, se redondea. No. Muy bien. 9. ¿Y quién me dice cuánto le dio total después de haber hecho la resta y luego 1.44, profe. 9.44? 1.44. Si yo le hice elevando 2 a la 8 y ya me dio, ¿está mal que ponga 8? No, déjalo 8, está bien. También con 8 se vale. 5 puntos, nada más cambia ahí el número de 567 menos 235 entre 9. Muy bien. Vuelvan a hacer la resta. A mí me da un valor diferente al del compañero. No me da 1.44. Vuelvan a hacer, por favor. 36.88. ¿Cuánto? 36.88. Sí, a mí también. Revisen, por favor, Bien, para tener profe. todos en... Sí, a mí también me da 36.88. En este caso lo podríamos cerrar a 40 para que quede de 235 nuestro límite inferior hasta el 570, límite superior. Dime, Paula. Paulo, Sí, perdón, Paulo. 36.88. Ah, Profe, ¿de dónde sacó el 9? Ah, del número de clases. Lo pongo de acá. Ah, ok. ¿Vale? N sería igual a 230. Ah, vale, vale. Gracias, profe. Sí, nada más que nos estamos ahorrando ese con el que hicieron ya tus compañeros. Vale, gracias. 8.87 me parece que da. Lo reviso. 1 más 3.22. Logaritmo de 230. 8.84. Y por eso lo cerramos a 9. Si quieren trabajar con 8, obviamente los intervalos les va a dar más grandes, no hay ningún problema. Es más, si quieren lo hago, porque con la otra fórmula les daría 8. Aquí lo podría también hacer a 8.
y veamos cuánto da. 567 menos 235 entre 8, 41.5. Perfecto. Muy bien, entonces si quisieran hacer 9 clases, podrían cerrarlo a 35 para ir avanzando de 35 en 35. Si lo quieren hacer con 8 clases, pueden ir de 40 en 40. Entonces, ustedes podrían ahí decidir cuál es su límite inferior y cuál es su límite superior. ¿Ok? Les digo, no se preocupen, apenas estamos aprendiendo esto de las clases. Ya la siguiente clase, en la siguiente sesión, estaremos haciendo ejercicios donde ocupemos todo esto. ¿Ok? La siguiente clase vemos gráficas. Muy bien. Y nos restaría, me parece que un ejercicio. Parece que nos resta un ejercicio. Sería este. Otra vez está mal, perdonen. Ahí está. Listo. En este caso, a mí clases me dieron 3. No sé cuántas les dieron a ustedes. ¿Cuántas clases les dieron? Número de clases, ¿cuántas les dieron? A mí me dieron 7, profe. En A el mí me último. dieron 6.72, profe. Me dieron 7. Ajá. Sube a 7, ¿no? A ver, uno más 1.322 por, a lo mejor y copié y pegué, por 53. Por el logaritmo de 53. ¿Cuántas observaciones metieron? Para el número de clases. 53. 53. Profe. ¿Y cuánto dicen que les dio el número de clases? 6.72. Ajá, a mí también. A mí sí me dio Sí, 3.27. da 3.27, compañeros. Revisen por favor bien ese dato. Estoy intentando ver, pero no, da 3.27. Revisen por favor bien otra vez, porque 6 datos serían para 230 observaciones. Entonces, por favor, vuélvanlo a hacer. Profe, me sigue saliendo 6.72. Yo A mí también, el número de también. clases me dio 6 con la fórmula de elevarlo. Con la fórmula de elevarlo, sí, porque te da 64. Sí, ahí sí estoy de También con acuerdo. la otra. Sí, otra igual. En la otra estamos haciendo algo mal porque es 1 más 3.322 logaritmo de 53. Ah, sí, 6.72. Ahora sí ya. Sí, ustedes están en lo correcto. Algo hice mal, a lo mejor metí 3.22. Listo, 6.72. Sí, ya, ahora sí coinciden. Perdónenme. En esta ocasión yo los confundí más. 6, en ambas da 6. En ambas da 6. Tanto por la regla de Surges como por la de elevarlo a la K. Muy bien, ¿de cuánto les daría su intervalo? Sí, es 129 menos 42 entre 6. 40, ¿no? ¿Ya lo está redondeando? Profe, o... ahí no se 14.5. redondea el anterior. 14.5, profe. Voy. Entonces, voy, Miguel. Otra vez, compañera, ¿cuál se redondea? Por ejemplo, a mí me dio 6.72 y yo lo había redondeado a 7. Ok, perfecto. Sí, podemos hacer dos. Uno con 6, que fue el intervalo que me dio de 2 a la K, y el otro con intervalos de 7, que es el que me da con con la regla de Sturges. Entonces, si quieres, hacemos dos. El de 6, dice el compañero Miguel, ahora sí, Miguel, da 14 punto ¿qué? 14.5. 14.5, muy bien. Y ahora si quieres hacemos uno, donde vaya el 7, que no quiero abandonar aquí mucho. No se preocupen, no te doy el acomodo para que no se vea toda mal. Esta es la fórmula. Con 6 clases. Voy a copiar esto. Y ahora sí, compañera, ¿me puedes decir cuánto daría con 7 clases? 12.42. Ajá. Sí, 12.42. 42. Listo. Ok. Ahora sí ya quedaría. Listo. Con 6 clases y con 7 clases. Recordándoles que 6 clases si ocuparan la fórmula de 2 a la K y 7 clases en caso que ocupemos la de la regla de Sturges,
En ambos casos nos da clases muy parecidas. ¿Ok? Entonces, no sé si haya dudas, compañeros, por los inconvenientes que hubo. ¿Alguien tiene dudas? No, profe, ¿hay tarea? No, No hay profe. ninguna tarea. No hay ninguna Ok. tarea. Por el momento, estamos en la semana 2, no hemos entregado ninguna tarea. Me parece que yo creo el lunes de la tercera semana ya estaremos claros en cómo van a ser las tareas. Podría ser por participación, así como están ahorita. Alguien habla, me da el resultado y yo le pongo por ahí una palomita. Si junta 3, 4 participaciones durante las primeras 7 semanas, ya tiene su punto. ¿Ok? Recuerden que también, como beneficio de trabajar con el libro, por ejemplo, ven los ejercicios que yo estoy sacando, eso yo lo saco del libro. Si ustedes compraron el paquete de libros, entonces ese punto de participación pues ya lo tienen la mitad ganado. ¿Okay? Entonces, como un beneficio de haber comprado el paquete. Pero ya estaremos hablando de eso el lunes. Me parece que ya el viernes podrán decidir si quieren subir las tareas, si las trabajamos aquí por participación. Les digo, depende de mucho del grupo. ¿Vale? No me entretengo más. La siguiente clase vamos a abordar el tema de gráficas. Para el tema de gráficas es importante tener bien afianzado el conocimiento de frecuencia acumulada. Si no conocemos el de frecuencia acumulada, se nos va a complicar, ¿vale? Entonces, la siguiente clase vemos gráficas.